La senda de la responsabilidad, un cuento de dos pueblos. Hace muchos años, en una región apartada del mundo, existían dos pueblos separados por un caudaloso río. Sus habitantes compartían una misma lengua y un clima similar, pero sus modos de vida y creencias eran muy distintos. Antes de seguir con la historia, no olvides suscribirte o seguirme para más cuentos como este, El origen de los pueblos. El primer pueblo, Autarión, había nacido del empeño de unos pocos colonos que huyeron de los abusos de terratenientes en otras tierras. Buscaban forjar una vida nueva basada en la autosuficiencia y la responsabilidad personal. Eran gente que labraba sus propias tierras, criaba ganado y comerciaba los excedentes de sus cosechas sin mayor dependencia de terceros. El segundo pueblo, Mancomún, se estableció con la idea de formar una gran cooperativa donde cada integrante contribuyera al bien colectivo. Cualquier necesidad de un habitante se cubría con bienes compartidos y un fondo común. Su lema era «Somos uno solo. Nos salvamos todos juntos o nos hundimos juntos». La cultura de Autarión. En Autarión, desde niños se inculcaba la importancia de valerse por sí mismos. Cada familia cultivaba sus propios alimentos y poseía animales de granja. Las casas se construían poco a poco, con la ayuda de los miembros de la familia y algún vecino que, de buena voluntad, brindaba una mano a cambio de cooperación futura. No existía un liderazgo único, la asamblea local se reunía para resolver disputas y coordinar iniciativas comunes, como la construcción de caminos o la defensa ante forajidos. Sin embargo, se insistía en que cada uno fuera responsable de su sustento diario. La solidaridad no era una obligación, sino un gesto voluntario que surgía del aprecio mutuo. El modo de vida en Mancomún. Mientras tanto, en Mancomún, todo se basaba en la administración de los bienes colectivos. Cada habitante entregaba al fondo común una parte de sus cosechas y recibía a cambio lo necesario para cubrir sus necesidades de alimento, vestido y vivienda. Un consejo de ancianos se encargaba de gestionar los recursos y distribuirlos de manera justa. Quien más producía debía entregar la mayor parte de sus excedentes. A su vez, quien no lograba producir lo suficiente podía tomar más del fondo común. Con el tiempo, las familias más productivas empezaron a preguntarse por qué se esforzaban tanto si, de todas formas, no verían recompensado ese trabajo extra. Así, poco a poco, la productividad comenzó a descender. No olvides darle me gusta, así el algoritmo nos ayudará a que más personas conozcan más cuentos de los que estoy publicando. Tiempos de bonanza. En los primeros años, ambos pueblos disfrutaron de cierta prosperidad. El clima era favorable y los suelos fértiles. En Autarión, cada familia vendía o intercambiaba sus excedentes de maíz, frijoles, verduras o tejidos. Gracias a esa actividad, se fueron estableciendo nuevos oficios herreros, carpinteros y albañiles independientes que ofrecían sus servicios a cambio de dinero o trueque. La comunidad crecía, sí, pero cada uno seguía siendo artífice de su destino. En Mancomún, la abundancia también hacía fácil el reparto de provisiones. Si bien el Consejo de Ancianos dirigía la distribución, sobraban alimentos para cubrir bocas hambrientas y todavía quedaban reservas para emergencias. La gente veía con buenos ojos el sistema, nadie pasaba grandes apuros, porque siempre podían recurrir al fondo común, el desencadenante de la crisis. Llegó entonces una época de sequía que afectó la región entera. Las lluvias se retrasaron y los ríos bajaron su caudal. Las cosechas menguaron tanto en Autarión como en Mancomún. Los primeros en notar la falta de agua fueron los habitantes de Autarión, que al tener cada uno sus propios campos, debían ingeniárselas para recuperarse. Muchos cavaron pozos o improvisaron métodos de riego con barriles y canales. Otros se unieron para arrendar mulas y traer agua desde un río cercano que aún fluía con algo de caudal. Por su parte, en Mancomún, el Consejo de Ancianos ordenó racionar los alimentos. Aún así, el fondo común se fue vaciando con rapidez y la producción local cayó en picada. La gente no estaba acostumbrada a responder por sí misma a emergencias de esa magnitud, pues siempre se había apoyado en la abundancia colectiva. Además, no tenían incentivos para diseñar soluciones propias. La costumbre era esperar disposiciones del Consejo, que comenzaba a desbordarse ante la escasez de recursos y la presión de los habitantes. La búsqueda de soluciones. Los habitantes de Autarión se reunieron en asamblea. Cada familia compartió lo que estaba haciendo para enfrentar la sequía. Ellos habían logrado un método para recolectar el rocío de la noche en grandes sábanas tendidas. Otros habían diseñado un sistema de canales a partir de troncos huecos. Incluso los más pudientes contrataron mano de obra local para construir grandes depósitos de agua, lo que a su vez generó empleo y ayudó a circular recursos en la comunidad. En Mancomún, la frustración crecía. Cada día, los pobladores acudían ante el consejo esperando que repartieran semillas, alimentos o nuevas directrices. Pero las reservas disminuían y la producción no repuntaba.
ya que los más emprendedores se desmotivaban al tener que entregar sus logros al común, mientras los menos trabajadores confiaban en que, tarde o temprano, recibirían ayuda. Esta dinámica provocaba discusiones y choques internos. ¿Por qué debo esforzarme más? Si todos compartimos el mismo caldero, se quejaban algunos. Las consecuencias de la sequía. Pese a los esfuerzos de sus habitantes, Autarión sufrió pérdidas y un periodo de penuria. Hubo familias que tuvieron que vender o sacrificar parte de su ganado y reducir su consumo de agua. Sin embargo, la constante búsqueda de soluciones creó un ambiente de intercambio de conocimientos y servicios. Los más creativos o laboriosos lograron recuperarse antes, y esto generó incentivos para que los demás les pidieran consejo o contrataran sus habilidades. Así, la comunidad lentamente se fue reinventando con sistemas de riego más eficientes y métodos de cosecha más resistentes al clima seco. Entretanto, en Mancomún la crisis se fue agravando. Al no contar con mecanismos claros que premiaran la iniciativa individual, la mayoría dependía de una administración central cada vez más ineficiente. El Consejo de Ancianos intentó imponer más obligaciones, exigiendo que todos trabajaran más horas en los campos, pero muchos alegaban que no valía la pena esforzarse si sus logros iban a diluirse en la colectividad. Los conflictos internos se multiplicaron y la gente comenzó a buscar alternativas o incluso a pensar en abandonar el pueblo. Es el éxodo. Pasaron varios meses. Un buen número de habitantes de Mancomún decidió arriesgarse y cruzar el río en pequeñas balsas para llegar a Autarión. Al llegar se sorprendieron al ver que, a pesar de la sequía, sus vecinos habían inventado ingeniosos modos de sobrevivir. No todo era holganza ni abundancia, pero la gente mantenía un atisbo de esperanza y progreso constante. Los recién llegados buscaron empleo o propusieron intercambios de sus habilidades. Descubrieron que si bien en Autarión no existía un fondo común que los alimentara automáticamente, sí había suficientes oportunidades para quien estuviera dispuesto a trabajar o a aprender un oficio. Algunos se convirtieron en artesanos, otros en jornaleros para los grandes granjeros, y paulatinamente encontraron la manera de salir adelante. Lecciones aprendidas. El Consejo de Ancianos de Mancomún se dio cuenta entonces de que su sistema había funcionado mientras la naturaleza proveía abundancia. Sin embargo, ante la adversidad, la falta de responsabilidad individual y el exceso de dependencia en el colectivo habían convertido la colaboración en estancamiento. La gente no buscaba soluciones propias y esperaba todo del fondo común. Por su parte, los líderes de Autarión, si es que así podía llamárseles, reflexionaron sobre la importancia de la libertad y la iniciativa personal. Reconocieron que no se trataba de abandonar a quien estaba en problemas, la solidaridad era valiosa, pero debía nacer de la voluntad de los individuos. Ayudar a alguien en apuros sin obligar a los demás reforzaba los lazos de confianza y gratitud. Un nuevo comienzo. Después de ver el éxito de los emigrados en Autarión, parte de los pobladores de Mancomún decidió reformar su sistema. No se obligaría a todos a entregar su producción al fondo colectivo, sino que se crearía un sistema más flexible, donde cada quien podía quedarse con la mayor parte de lo que producía y compartir, de forma voluntaria, una porción para quien realmente lo necesitara. De esta manera, fueron recuperando los valores de la cooperación, pero sobre los pilares de la responsabilidad personal. Los pueblos, con el tiempo, se unieron más. Los puentes sobre el río se reforzaron y surgieron corrientes de comercio y aprendizaje entre ambos. Mancomún incorporó la iniciativa individual y comprendió que la verdadera caridad o apoyo mutuo nace del corazón, no de la imposición. Autarión acogió a los que llegaron, demostrando que la responsabilidad propia no está reñida con la compasión y la ayuda a los más necesitados. Conclusión. La historia de Autarión y Mancomún nos enseña que la libertad individual, combinada con la responsabilidad propia, fomenta la creatividad y la resiliencia ante la adversidad. La solidaridad sincera brilla con mayor autenticidad cuando surge de la decisión personal y no de la imposición colectiva. Al final, el mejor camino para crecer y prosperar radica en hacerse cargo de uno mismo, sin perder la humanidad ni la disposición para tender la mano al otro cuando la ayuda sea genuinamente necesaria.